apertura. Los vehículos van a poder circular todos los días, a excepción de uno. Vamos a ampliar también, o se va a ampliar el horario de las playas para que puedan ser de disfrute de los vacacionistas, entre otras cosas. Todo esto bajo el lema Costa Rica trabaja y se cuida. Pero para conocer un poquito más la posición que tienen los expertos en esta materia, hacemos contacto con el doctor Carlos Estrada, neumólogo. Así que muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola Verónica, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para vos y para todos en sus casas que están obviamente pendientes de estos cambios, de lo que hemos vivido en los últimos 6 meses. Y bueno, primero que todo quiero empezar, Vero, para todos en casa, explicarles que esa frase de Costa Rica trabaja y se cuida es la propuesta de gobierno. Yo prefiero decir una frase diferente, que es: vamos a salir y lo vamos a hacer en forma responsable. O sea, salimos y somos responsables. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante entender que no estamos al inicio de la pandemia, no estamos en el momento de marzo, cuando había mucho miedo, mucha incertidumbre de qué iba a pasar, cómo nos íbamos a enfrentar a este virus, sino que ya tenemos prácticamente medio año, Vero, medio año de estar lidiando con un virus respiratorio que vimos que también afecta a pacientes susceptibles, pero también es importante reconocer que a la fecha el 99% de los pacientes se recupera. Y eso es importante porque aunque los datos han estado un poco atrasados por cuestiones administrativas de ir al día en los pacientes recuperados, muchas personas ahorita están asustadas porque dicen: doctor, ¿cómo es que si ayer tuvimos 1000 casos, nos dicen que podemos ya tener un septiembre tal vez más flexible? ¿Será que es un riesgo? Yo siempre llamo la atención a, primero, entender que estamos ya a más meses de interacción con un virus que ha circulado y que circula, pero que también estamos entrando en una fase donde el fenómeno que se había planteado en marzo no es como tal vez el escenario tan dramático, las proyecciones no se han ido cumpliendo como se decía, y nuestro país se ha ido preparando para poder recibir y atender esta emergencia, pero de una forma muy responsable. Entonces, nuestra, misión es buscar reactivarnos. Por eso el gobierno habla de trabajar, pero yo digo también salir, porque mucha gente no solo va a trabajar. Algunos van a pensar: bueno, ¿y será que yo puedo salir después de 6 meses de estar encerrado? Yo les diría que sí, pero que lo hagamos en forma responsable. Por eso el lema que yo propongo, Vero, es: salgamos en forma responsable. Ahora, ¿por qué? Porque no es solo... Sí, decime, Vero. Doctor, usted señalaba ahora que mencionaba todo esto, el miedo. Sí. Hay dos posiciones en este momento. Hay gente que está muy optimista por esta apertura, pero también hay una buena parte de la población que tiene miedo. ¿Cuál de las dos partes de la balanza está inclinándose? Yo te diría, Vero, que por mucho, y eso ha sido la proyección que hemos visto en los últimos 2 meses, es que conociendo el fenómeno tenemos que inclinarnos a la parte positiva. ¿Por qué? Porque resulta que hemos pasado prácticamente hablando de este tema como haciendo un análisis rápido y pensando: coronavirus igual muerte. Y mucha gente en su casa asocia que tengan un virus o el riesgo del virus con que van a morir. Y curiosamente, por eso te decía, si uno ve solo la parte oscura de esta historia, siempre vamos a pensar que hay muerte por medio. Es cierto, ha habido muchas familias que han tenido lamentablemente fallecimientos, pero el 99% de la población que se ha expuesto, que ha tenido contacto con el virus, son pacientes que se recuperan. Y eso es importante porque si yo no veo ese dato, voy a seguir siempre con ese miedo, con esa sensación de que algo me va a pasar. Y ahí es donde yo lanzo siempre una pregunta: ¿cuánto tiempo más estaríamos encerrados? Tenemos que estar entendiendo que es un virus que no es que acaba de llegar. Ya tenemos, como decía, casi 6 meses de estar en interacción, y recordemos que la población también empieza a convivir. Esa es otra palabra muy importante para todos los que tienen ese miedo. Convivir con el virus significa estar en contacto, pero sabiendo que si somos responsables con las medidas que conocemos ya todos, prácticamente ha sido como una escuela de cómo mantenernos con lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla como un protector adicional en espacios cerrados. Con esas tres armas, las personas que han estado asustadas, es importante que empiecen a retomar poco a poco y en la medida de lo posible su estilo de vida usual y lo que tal vez lograban mantener como su vida normal. ¿Por qué, Vero? Porque mucha gente en este momento tiene 4 meses de no salir de su casa y ya están empezando a hacer problemas de ansiedad, de depresión, porque están encerrados. Y es importante que como país, siendo responsables, empecemos a retomar las riendas de un camino que este virus nos cambió, nos dio un año 2020 muy difícil y muchas familias necesitan reactivarse también. Y esto lo digo para que cambiemos esa palabra miedo
por estar más positivos. Doctor, a propósito de lo que usted está mencionando, esta apertura va a hacer que haya más personas en la calle, más carros. ¿Se vuelve nuestra responsabilidad cuidarnos entre todos en este momento? Así es, Vero. En realidad yo te diría que ha sido siempre nuestra responsabilidad, pero este virus como que nos vino a repasar lo que deberíamos haber estado haciendo desde hace muchos años. Por ejemplo, te digo algo curioso. Tenemos más de 10 años de estar en contacto con un virus respiratorio que es el de influenza. Influenza igual tiene pacientes que mueren, o sea que puede matar a una persona, puede hacerlos que enfermen gravemente. Y nosotros no teníamos todas estas costumbres que aplican igual para influenza, al punto que este año el pico formal de influenza no se está dando. Entonces, qué importante, porque mucha gente me dice, doctor, pero ¿hasta cuándo voy a poder salir? Yo lo que le digo es, vea, tenemos 10 años de convivir con un virus que viene todos los años en forma estacional, ¿y cuántas veces nos hemos encerrado? Más bien el punto principal es entender que tenemos nuevas medidas, es como el nuevo normal del tico. Ya no podemos saludarnos de beso, darnos la mano, abrazarnos, pero podemos mantener medidas que nos permiten irnos integrando de nuevo a inclusive las actividades más sencillas. Te lo digo porque muchos adultos mayores me dicen, doctor, mi vida era salir a dar una vuelta al parque. Eso es lo que a mí me hacía feliz. O algunas señoras me dicen, mi vida era ir a hacerme el pelo, por ejemplo. Esas actividades se pueden hacer. Y lo digo porque ve que el lema del gobierno va más enfocado a trabajo. Está bien, perfecto, trabajar en forma responsable con las medidas. Pero muchas personas que nos están viendo ahorita, yo sé que han estado como el abuelito, la abuelita de la casa, que están encerrados y dicen, ¿cuándo voy a poder salir? ¿Será que si salgo me muero? No, recuerde que el 99% de los casos se recuperan y muchos de los que estamos viendo ni siquiera tienen síntomas al tener contacto con el virus. Entonces, importantísimo para todos los pacientes que tienen ese miedo, las personas que han estado en casa, por favor recordar que aunque tengan factores de riesgo, Vero, o sea, factores de riesgo como hipertensión, diabetes, inclusive los asmáticos, si han estado controlados, si aplicamos las medidas que hemos dicho de distanciamiento, la mascarilla, lavarnos las manos y especialmente comportarnos en responsabilidad con el otro, podemos interactuar. Y esa es la motivación, porque como bien decías, vamos a salir a septiembre a un mes de un reto, es una transición donde si lo hacemos de forma responsable, vamos a lograr terminar como de eliminar ese temor, ese miedo, ese pánico que es lo que nos está dejando el virus, porque el virus ahora lo que más afecta no es ni siquiera la parte respiratoria, es el pánico. Pacientes que llegan a hospitales por trastornos de ansiedad, que están asustados, que tienen brotes en piel por puro estrés, gastritis, problemas intestinales, todo lo que estoy diciendo, sé que hay muchas personas que lo han vivido y es por el miedo, por el estrés que están viviendo. Doctor, hemos estado un poco aislados con esto y entre vecinos siempre se da ese compartir, que el cafecito, que el saludo cordial. En esta nueva etapa, ¿cómo se va a comportar el virus o cómo debemos nosotros de cuidarnos como comunidad y como vecinos? Claro, aquí se vuelve muy importante esa palabra que a mí me gusta usar, que es el núcleo, los núcleos familiares. Hemos hablado de la burbuja, que es un concepto tal vez que a mí no me gusta mucho porque la gente a veces dice, mi burbuja son mis amigos o quiero modificar mi burbuja. Los núcleos familiares tienen que respetarse en el sentido de que si yo convivo con mi esposa, mis hijos o mis papás, si son los abuelitos de la casa, ese núcleo no es que podemos empezar a hacer fiestas, a mezclar núcleos, porque ese es el comportamiento que sí puede pasar una factura en el sentido de que no es que todos van a enfermar, pero se puede favorecer que el virus se transmita. Entonces, en esta fase, no es que vamos a ser como muy aburridos y que vamos a estar todos tristes porque no podemos vernos, pero sí mantener esa distancia entre los núcleos en una forma responsable. ¿Por qué te lo digo? Porque mucha gente dirá, bueno, entonces como ya es fase de apertura, entonces viene una época de fiesta, vamos a celebrar que ya salimos. No, la idea es hacerlo responsable. Y ese responsable implica cambiar una serie de comportamientos que son muy del tico, de irse el fin de semana, tal vez reunirse entre amigos para celebrar, ver un partido de fútbol. Ese tipo de situaciones hay que tener cuidado, porque recordemos que no es que el virus ya no se transmite, no, el virus sigue circulando, pero estamos tratando de poner en la balanza, como decías ahora, una parte más positiva en beneficio de toda la parte negativa que nos dio el hecho de tener que cerrar negocios, que hay familias en este momento que no tienen nada que comer porque no hay ingresos en la casa. Entonces tenemos que ayudarnos entre todos. Y también quiero agregar ahí que si las personas que tienen necesidad de que alguien llegue a su restaurante, llegue a su comercio, se van a enfrentar a una población que está escondida, ¿cómo nos vamos a reactivar? Entonces no solo es ir a trabajar, sino también que empecemos a interactuar, a veces cosas tan pequeñas como ir a comprar el pan que le gustaba a la persona en la mañana, haciéndolo en forma responsable, va a ayudar a la persona que vende el pan y también le ayuda porque así también salió. Entonces vean que todos nos vamos ayudando
y reactivamos este país de una vez por todas, porque no es posible que sigamos en este mar de negativismo y que más bien nos está haciendo pagar un precio muy alto después de todo el tema que ha sido la emergencia nacional. Doctor Estrada, muchísimas gracias por esas valiosas palabras, a trabajar de manera conjunta y a salir adelante como país. Muy amable, doctor Estrada, como siempre. Con mucho gusto, Vero, y recuerden a salir y siendo siempre muy responsables con nuestras actitudes.